Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa lámpara, un diseño súper diferente. Aquí tienen los materiales, anótenlo, tómenle captura para comprar los insumos. Ahora vamos a iniciar tomando nuestras 6 primeras cuerdas. Estas son de 2,50 m. Vamos a tomarlos por la mitad y vamos a analizar más o menos hasta dónde queremos que quede nuestro tejido para hacer el agarre de nuestra lámpara. Ya yo lo he elegido, es más o menos unos 8 centímetros y desde uno de esos extremos voy a empezar a hacer un nudo invisible. Este es doblando uno de los extremos, como acabaron de ver, dejando una parte cortita y la larga dando vuelta sobre todas nuestras cuerdas, haciendo un embarrilado de esta manera, dando vueltas, tomando todas nuestras cuerdas, pero haciendo que cada vuelta quede una al lado de la otra. Cuando ya solamente nos queda un pedacito de nuestra cuerda larga, como podemos ver, vamos a introducir ahora por ese doblez que dejamos al comienzo. Por este espacio lo introducimos y el extremo cortito que dejamos del otro lado, como pueden ver, aquí está perfectamente el espacio para poder guindarla. Vamos a alar de esta manera. Tomamos con fuerza, presionamos con nuestra mano izquierda para que no se nos desarmen los nuditos, las vueltas más que nada, y poder introducir completamente, como acabaron de ver, del lado contrario. Posterior a esto, voy a tomar una cuerda de 80 centímetros. Haré exactamente lo que acabaron de ver al inicio. Es igualito, solo que aquí hemos tomado ahora 12 cuerdas, porque al doblarlas quedan siendo 12 cuerdas. Esta es de 80 centímetros, hacemos igual, introducimos en ese doblez, en ese bucle que formamos al inicio, y con el extremo cortito en la parte superior vamos a alar para introducirlo, y esto hace que nuestro nudo quede invisible. Acá de este lado pueden ver, lo introducimos, ahí quedó un pedacito. Recortamos y recortamos arriba, en ambos lados. Nos ayudamos con las tijeras introduciendo los cabos y que queda aún más prolijo el trabajo. Ahora vamos a tomar 2 cuerdas y vamos a hacer estos nudos simples. ¿Cómo se hacen? Como acaban de ver, tomamos una de nuestras cuerdas y vamos a abrazar la otra e introducir en el bucle que formamos. Abrazamos e introducimos en el bucle que se forma. Esto, la técnica simple es hacerlo con una y posteriormente con la otra. Y jugar de esta manera para crear este entramado súper lindo de nudos simples. ¿Cuántas realizamos? Contabilizamos 10 nuditos de cada lado. En realidad estaríamos haciendo 20. Cuando ya lo tenemos con cada una de nuestras cuerdas, como pueden ver, como son 12 cuerdas, serían entonces 6 tramas de estos nudos simples. Aquí ya hemos tomado nuestro primer aro, que es el de 8 pulgadas. Y vamos a hacer, aquí ya yo he colocado varias para ayudarme para el video y puedan ver bien cómo realizar el nudo. Entonces aquí vamos a realizar nudos festones. Estos son nudos festones para poder amarrar nuestro aro. Vamos ahora a ver cómo realizarlo. Pasamos por encima del aro, introducimos en el espacio o bucle que formamos. Posteriormente volvemos a pasar por encima e introducimos en el bucle que formamos. Esto lo vamos a repetir con cada una de nuestras cuerdas. Yo lo que he hecho, que como esta es realmente es un aro de pantalla de lámpara, lo que yo hago es que en los 3 puntos que tienen
la conexión con el centro, el aro central, ahí he colocado exactamente 3. Y en el centro de cada 2, entonces voy colocando cada una de las 3 que hacen falta, ¿no? Esto no va a tener ni un problema de que queden mal porque vamos ahora a colocar unas cuerdas extras que son las de 2 metros y ellas vamos a colocarlas de tal manera de que queden, cada espacio quede casi con la misma cantidad de cuerdas. Solamente habrán 2 espacios que quedarán con una extra, pero eso no hace diferencia visualmente. Ahora vamos a colocar o anexar las cuerdas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear un nudo alondra invertido y nos va a quedar visualmente hacia afuera de esta manera. La brazada queda en la parte interior y en esta quedan solamente vistas las cuerdas que se han colocado en el aro. Este es el resultado que queremos lograr. En cada uno de los espacios vamos a colocar 8 cuerdas y en 2 que ustedes pueden elegir a preferencia colocan una extra. O sea que serían 2 con 9 y 4 con 8 cuerdas. Ahora simplemente vamos a tomar 4 cuerdas y vamos a crear estos nudos cuadrados, uno al lado del otro, en nuestra primera hilera de nudos. Crearemos nudos cuadrados, uno al lado del otro. Aquí vamos a tomar las siguientes 4 cuerdas, haremos el 4, primero con la cuerda del lado izquierdo, la del lado derecho pasa por encima de esta y detrás de todas se introduce en el bucle y posteriormente realizamos el 4 con la cuerda del lado derecho y realizamos igual proceso con la del lado izquierdo. Pasamos por encima, introducimos en el bucle y aquí, como pueden ver, ya tenemos todos nuestros primeros nudos cuadrados de la primera hilera. Ahora, ¿qué haremos? Tomaremos 2 cuerdas de cada nudito. Aquí tomamos 2 nudos cuadrados ya realizados, tomamos 2 cuerdas de uno y 2 adyacentes al otro. Tomamos 2 y 2. Y aquí vamos a realizar el siguiente nudo cuadrado, pero antes de realizarlo vamos a invertir las cuerdas y vamos a crear un entramado mariposa. Tomaremos la del extremo y la pasamos hacia el centro, y la que anteriormente estaba en el centro pasan hacia afuera y con ellas realizaremos nuestro nudo cuadrado de esta segunda hilera de nudos de la siguiente manera. Ahora vamos a utilizar un cartoncillo que representa la medida de 1 pulgada. También puede colocar solamente sus dedos. Con 2 dedos sería suficiente para la medida de 1 pulgada. Pero de esta manera nos ayudamos muchísimo más para poder realizar muy bien el nudo sin tener los dedos ahí metidos y que quede lo más exacto posible. Así que aquí volvemos a terminar ya con este nudo cuadrado. Sacamos lo que es nuestro molde de 2 pulgadas y ahora volvemos a repetir exactamente el mismo proceso justo al lado de cada una hasta llegar al otro extremo. Ya aquí, como pueden ver, hemos hecho exactamente igual el proceso que acabamos de hacer y hemos hecho 2 hileras. Ahora vamos a agregar nuestro segundo aro, este aro de 12 pulgadas, y vamos a colocar nuestras cuerdas para amarrar este aro exactamente igual que como colocamos el de arriba de 8 pulgadas. Haciendo estos nudos festones, en este caso, normalmente los nudos festones crean un cordón y esto es lo que estamos creando. Siempre va una cuerda en el medio de estos nudos. En este caso es el aro. Es como para que lo tomen en cuenta y sepan exactamente lo que estamos trabajando.
Aquí entonces, como pueden ver, tomamos cada una de las cuerdas y repetimos el proceso 2 veces para cerrar nuestro nudo festón con cada una, y pueden ir viendo que el entramado que hemos hecho arriba nos va a permitir expandir o abrir nuestro trabajo. Por eso es que dejamos los espacios de 2 pulgadas para que se pueda abrir al momento o expandir al momento de colocar un aro mucho más grande. Eso para tomarlo en cuenta si están buscando cómo pueden realizar un entramado que pueda permitirles abrir la pantalla de la lámpara. Entonces, ya que tenemos nuestro aro colocado y cada una de nuestras cuerdas colocadas en este aro, vamos a realizar un patrón súper lindo. Aquí al lado derecho ya tengo uno hecho. Ahora vamos a realizar el siguiente. Para hacer este patrón vamos a trabajar con 22 cuerdas, pero primero vamos a utilizar 11 y realizaremos las diagonales. Y posteriormente trabajaremos con las otras 11. Desde la cuerda 10, contabilizando de derecha a izquierda. La cuerda 10 la traeremos en diagonal hacia el lado derecho. Entonces, haremos 3 líneas de nudos festones en diagonal, pero iniciamos desde el lado derecho contabilizando 4 cuerdas. 1, 2, 3, 4. Esta cuarta va a ser nuestra cuerda guía, y en ella anudaremos las 3 anteriores con nudo festón, como acá están viendo a continuación. El primero y el segundo. Pasamos por encima, introducimos en el bucle, cerramos este nudo festón. Vamos dirigiendo nuestra cuerda guía porque quiero que quede diagonal. Volvemos a repetir el paso. 1 y posteriormente la segunda, que nos permite cerrar ese nudo festón y asegurarlo. Volvemos a realizar el mismo nudo ya con esta última cuerda, y como pueden ver nos ha quedado una diagonal. Esta es la más cortita. Ahora vamos a hacer una más que se va a ver más larga. Para ello vamos a tomar las siguientes 3 cuerdas. Vamos a tomarlas. Aquí hay 1, 2 y 3. Esta tercera va a ser nuestra cuerda guía y con la cual vamos a anudar con nudos festones las dos anteriores más las 4 de nuestro primera diagonal. De esta manera empezamos con la primera adyacente a nuestra cuerda guía, hacemos el primer nudo festón y de la misma manera vamos desarrollándolo con las siguientes cuerdas, dejando un espacio mínimo. No es 1 centímetro, es un poco menos. Ustedes lo pueden ir simplemente calculando, visualmente. No tienen que medir nada. Ustedes vayan calculándolo y tomen muy en cuenta que la cuerda guía es la que manda. Ustedes la van a dirigir a ella. De esta manera le van mostrando el espacio que quieren dejar entre diagonal y diagonal. Tienen que tomarlo muy en cuenta, que tienen que tener un espacio para que se pueda ver de la manera en cómo hemos diseñado esta lámpara. Y aquí ya terminamos con la última. Aquí pueden ir viendo cómo se está formando de lindo nuestra diagonal. Esta la segunda. Ahora vamos a hacer la tercera. Haremos la tercera. Y para ello vamos a tomar las siguientes 4 cuerdas. Tomamos las siguientes 4 cuerdas. Aquí ya estamos contabilizando 4, 3 y 4. Para que sean nuestras 11 cuerdas. Ok, vamos igual realizando nuestros nudos festones. En este caso desde la 4ª cuerda
tomamos las siguientes 3 cuerdas, las anudamos a esta con nudo festón y entonces posteriormente vamos a anudar también en nudo festón todas las de la diagonal anterior. Aquí ya hemos terminado, como pueden ver, y se ve espectacular. Como ya les he dicho, dejamos también un espacio entre esta diagonal con la anterior. Ahora ya aquí tomo 11 cuerdas y vamos a trabajar exactamente igual, pero del lado contrario. Vamos desde izquierda hacia derecha. En antes trabajamos de derecha hacia izquierda. Ahora vamos a trabajar de izquierda a derecha, igualmente contabilizando igual. Vamos de izquierda a derecha, contabilizamos 4, la cuarta es la cuerda guía y vamos desarrollando los nudos festones haciendo la diagonal en este caso y ahora de derecha a izquierda bajando, haciendo esa diagonal súper linda. Acuérdense que la cuerda guía manda, ustedes la dirigen a ella con su mano, en este caso su mano izquierda. Aquí estamos realizando el último festón y posteriormente vamos a realizar las otras diagonales. Igual, tomamos 3, la tercera va a ser la cuerda guía y vamos desarrollando entonces los festones con los 2 siguientes más los de la diagonal que ya realizamos. Exactamente como lo hicimos del lado contrario, pero aquí les muestro cómo realizarlo cuando iniciamos de izquierda a derecha. Y bueno, aquí como pueden ver nos quedan las 4. La cuarta o la que queda en el centro es la que va a ser nuestra cuerda guía y vamos trabajando nuevamente las diagonales con las cuerdas que están adyacentes más la de la diagonal anterior. Acuérdense dejar el espacio entre diagonal y diagonal de menos de 1 centímetro. Todo esto lo pueden conseguir visualmente, no tienen que medir nada. Traten simplemente de ir manejando súper bien su cuerda guía, que ella es la que va a permitir que ese espacio quede bien. Aquí ya estamos por terminar este primer paso de este entramado para nuestra hermosa lámpara. Ahora que ya hemos terminado, vamos a hacer un entramado central en nuestro rombo, porque aquí vamos a formar un rombo. Vamos a tomar nuestras cuerdas guías,
las últimas que utilizamos para las diagonales que en este momento se encuentran en el centro, y ellas van a seguir siendo cuerdas guías para cerrar el rombo. Y vamos a tomar esas cuerdas centrales, como acaban de ver, vamos a empezar a anudar y a cerrar el rombo, tomando desde las centrales hacia la que estaba adyacente a la cuerda guía en un principio. Vamos a ir en ese orden y va a formar este entramado que en lo particular y personal me encanta. Me encanta mucho porque deja un espacio central súper lindo que posteriormente se puede aprovechar para colocar piedras, si así lo desean, porque en las lámparas también se pueden colocar y se ven hermosas. O simplemente el espacio también le permite una entrada de luz o salida de luz hermosa. Ahora, como pueden ver, vamos desarrollándolo. Esta diagonal que va desde la izquierda a derecha bajando hacia el centro de nuestro rombo, vamos tomándolo. Tienen que tomar muy en cuenta de no confundirse. Cada una de las que vayan tomando, vayan viendo si es la correcta hasta llegar al centro. Cuando ya hemos llegado al centro, entonces lo haremos del lado contrario o del otro lado, igual, tomando desde el centro la primera para hacer el nudo festón, el primer nudo festón, y vamos con las siguientes, las adyacentes, una a una, haciendo los nudos festones, tomando muy en cuenta de que la cuerda guía vaya siguiendo la dirección correcta. Miren que aquí yo hago uno y voy viendo si va tomando la dirección correcta que quiero lograr para que se una, que se encuentre con la que ya hemos realizado del otro lado. Muy, muy importante. Porque si lo hacemos muy, muy pegaditas, entonces va a quedar mucho más arriba que la que hicimos ya. ¿Y qué va a ocurrir? Verse bien, porque no se van a encontrar exactas o exactamente en la dirección, en el punto de encuentro. Y bueno, aquí pueden notar que ya se han topado nuestras cuerdas guías y tomamos una. Ustedes pueden elegir la que quieran para que sea la cuerda guía de la otra y de igual manera realizar el último nudo festón en estas diagonales. Ahora vamos a cerrar. Miren, aquí pueden utilizar dos cosas: o cerrar completamente, agarrar todas las cuerdas y hacer el nudo invisible, o hacer esta terminación que es nuevamente crear diagonales. Esta sí, al lado, justo al lado adyacente al anterior, diagonales que la diferencia que van a hacer es que cada una de las que anudamos pasará al centro a formar como parte de la cuerda guía. Y esto va a permitir que la escondamos y aseguremos. Como pueden ver, anudamos una con nudo festón y posteriormente pasa a la parte central donde está nuestra cuerda guía. Tomamos la siguiente, anudamos con nudo festón y pasa entonces con todas las demás hasta llegar al centro. Y esto lo vamos a repetir en ambos lados, ambas direcciones, para llegar al centro, y nos va a quedar de esta manera. Pueden ver que las últimas en el centro se van a ver mucho más gruesas. Y bueno, a mí me gustó esa terminación. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Y aquí entonces simplemente realizaremos nuevamente un nudo invisible. Nuestro querido nudo invisible con el trabajo de embarrilado, donde vamos a tomar todas las cuerdas después de haber hecho el bucle inicial. Y vamos a ir una al lado de la otra hasta llegar a donde está nuestro bucle. Introducirlo y entonces alar con ese extremo superior que hemos dejado cortito
Aquí yo he hecho 9 vueltas para que lo tomen en consideración si así lo quieren. 9 vueltas, ustedes pueden elegir, pueden ser 5. Y entonces introducirlo en el bucle, alar y esconderlo, ya recortar entonces los extremos. Aquí entonces introducimos. Y alamos hasta que quede más o menos en el centro de nuestro embarrilado, para entonces recortar ambos extremos. Y finalizamos simplemente, como mi cuerda es torcida, lo que yo hice fue abrirla y dejar los cabos, que en mi caso eran 3 cabos. Hay unas torcidas que son de 4 cabos y bueno, esta es la terminación que quise lograr. Y entonces en la parte inferior simplemente corté a unos 10 centímetros cada una para que se vieran parejas, obviamente, que tuvieran un largo bastante exacto. Y esta es nuestra terminación. Quiero que me digan en comentarios qué les pareció esta pantalla de lámpara. Que me dejes un me gusta y me sigas en mis redes sociales, Estilo y Decor. Aquí abajo en descripciones te dejaré los enlaces para que podamos estar en un mejor contacto. No te vayas sin antes suscribirte. Nos vemos entonces en un próximo video. Bendiciones.